Hola, bienvenidos a su canal de asesorías Prexon. Si no se han suscrito a nuestro canal, les invito a que vayan a la campanita y se suscriban para seguir generando más contenido. Recuerden que estamos trabajando con el libro y la materia de química, específicamente el libro se llama La materia y sus transformaciones. Estamos con esta serie de videos en la etapa número 1 que nos habla de la materia, sus propiedades y su composición. Nos ubicamos en la página 28 y tenemos el ejercicio número 8. En este video vamos a estar trabajando con el ejercicio 8, que nos dice: define brevemente y menciona ejemplos de cada uno de los siguientes conceptos. Y tenemos sustancia pura, mezcla, elemento. Y tenemos también, más adelante, compuesto, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Nos piden la definición de cada uno de ellos. Recuerden que estamos en el apartado de la materia, su composición y sus propiedades. Y entonces, para poder ir estudiando la composición de la materia, tenemos que ir definiendo cada uno de estos conceptos. ¿Qué es sustancia pura? ¿Qué es mezcla? ¿Qué es elemento? ¿Qué es un compuesto? ¿Qué es una mezcla homogénea y qué es una mezcla heterogénea? Aquí vienen un poquito en desorden porque en otro ejercicio más adelante nos piden que hagamos una relación entre ellos. Entonces, sustancia pura. En química, ¿qué va a ser una sustancia pura? Como su nombre lo dice, tiene que tener mucha pureza y tiene que ser una sustancia. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros a las sustancias puras? Podemos decir que son aquellas que tienen propiedades totalmente uniformes, ¿sí? Y que además la naturaleza, ¿sí?, nos regala su composición. Aquí no entran los químicos no sintetizaron esa sustancia, ¿sí? Esa sustancia generalmente, ¿sí?, la naturaleza nos regaló su composición y su composición es totalmente uniforme. Está hecha de los mismos átomos, está hecha de las mismas moléculas, ¿sí? Y no hay una interacción entre diferentes sustancias. Por eso decimos que las sustancias puras tienen propiedades totalmente uniformes. Si hablamos, por ejemplo, del oxígeno, ¿el oxígeno será una sustancia pura? Sí, es una molécula que está hecha de 2 átomos de oxígeno, pero es una sustancia pura. Y si hablamos, por ejemplo, de la plata, que tiene un símbolo químico Ag, ¿será una sustancia pura? Sí, es una sustancia pura también, aunque sea un solo elemento, es una sustancia pura. Pero si hablamos, por ejemplo, también del agua, ya tiene hidrógeno y ya tiene oxígeno, pero esto se formó de forma natural y por lo tanto también es una sustancia pura. Si hablamos, por ejemplo, también del azúcar, que también tiene una composición de carbono, hidrógeno, oxígeno, estamos hablando de que es una molécula y entonces también es una sustancia pura. Entonces pueden ser de los mismos átomos o pueden tener diferentes elementos, pero mientras sea una sustancia que tiene propiedades totalmente uniformes, va a ser una sustancia pura. Lo contrario a una sustancia pura va a ser una mezcla.
que va a ser entonces una mezcla. Una mezcla va a ser la unión de dos o más sustancias en proporciones indefinidas de peso y que pueden ser separadas por diferentes procedimientos. Eso es lo que va a ser una mezcla. Siempre que nosotros tengamos dos o más sustancias, va a ser una mezcla. Decíamos ahorita que teníamos, por ejemplo, agua, H2O, que es una sustancia pura, pero que también teníamos azúcar. Cuando yo uno agua y azúcar y formo entonces una solución, voy a tener entonces una mezcla, porque estoy uniendo dos sustancias puras. Cuando yo uno dos sustancias puras, voy a tener entonces una mezcla. Dice aquí, en proporciones indefinidas. A veces yo le voy a poner 500 mililitros de agua y 5 gramos de azúcar, bien poquita. Pero entonces a veces también puedo tener 100 mililitros de agua y puedo tener 1 kilo de azúcar. Sería una solución muy saturada, mucho azúcar, poquita agua. Entonces, en proporciones indefinidas de peso, aquí hablábamos de mililitros, lo podemos también medir en peso. Y aquí sí hablábamos en kilogramos o en gramos, ¿verdad? En proporciones indefinidas, ¿sí? No siempre tiene que ser igual. Para hacer una mezcla de agua y azúcar no siempre tengo que poner 100 y 100. Siempre puede ser indefinido, ¿verdad? Cada quien decide cómo hace su mezcla. Y que pueden ser separadas por diferentes procedimientos. Esta mezcla de agua y azúcar yo la puedo separar por algún procedimiento. A lo mejor si pongo a evaporar el agua y puedo llegar a obtener el azúcar, o si utilizo un filtro muy especial para separar el azúcar, que me quede el azúcar en el filtro y me deje pasar el agua, podríamos llegar a separar esta mezcla de azúcar y agua. O si utilizo la centrifugación para que el azúcar por densidad baje y se deposite hacia el fondo, y entonces podamos utilizar después otro procedimiento para separarlos, como era la filtración. Podemos separar las mezclas, pueden ser separadas por diferentes procedimientos. Elemento. Elemento, ¿qué será? ¿Tendrá que ver con mezcla o tendrá que ver más con sustancia? Elemento está relacionado con las sustancias puras. Un elemento es una sustancia pura que está constituida por una sola clase de átomos. Eso va a ser un elemento. Sustancias puras constituidas por una sola clase de átomos. Si yo tengo oxígeno, para que sea elemento tiene que ser oxígeno y que todos sus átomos sean de oxígeno. Si yo tengo hidrógeno, pues que sea hidrógeno y que todos sus átomos sean de hidrógeno. Eso es lo que quiere decir elemento, por una sola clase de átomos. Como aquí esta partícula solamente tiene átomos de oxígeno, es un elemento. Como este de aquí es el hidrógeno, todos sus átomos son de hidrógeno y entonces va a ser un elemento. Todos los que vienen en la tabla periódica son los famosos elementos que nosotros podemos llegar a tener. Oxígeno, hidrógeno, todos por separado. Carbono, nitrógeno, sodio, potasio, cloro, flúor, yodo, mercurio que mencionábamos en otro ejercicio anterior. Todos ellos por separados los encontramos en la tabla periódica y todos los que vienen en la tabla periódica son elementos.
sustancias puras que están constituidas por una sola clase de átomos. En el carbono solo podemos encontrar átomos de carbono. En el sodio solo podemos encontrar átomos de sodio. Y entonces tenemos que siempre, para que sea un elemento, pues todos sus átomos deben de ser iguales. Compuesto. Compuestos son las sustancias cuyas moléculas están constituidas por diferentes átomos. Y entonces va a ser el producto de la unión de dos o más elementos en proporciones definidas. Moléculas que están constituidas por diferentes átomos. Entonces aquí ya podemos juntar al hidrógeno con el oxígeno. Y me van a formar agua. Pero me dicen aquí que aparte de que es la unión del hidrógeno con el oxígeno de dos o más elementos, es en proporciones definidas. Para formar el agua, ¿cuál es su fórmula química? Que yo debo de tener siempre dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Y esto es el agua, porque sus proporciones siempre son bien definidas. Eso va a ser un compuesto. Están hechos de dos elementos, es la unión de dos o más elementos. Tienen diferentes átomos, tiene aquí átomos de hidrógeno, pero también tiene átomos de oxígeno. Y las proporciones son bien definidas. Siempre para que sea agua debe ser H2O, porque si yo empiezo a cambiar las proporciones, por ejemplo aquí tendría agua oxigenada, ya no es agua normal y esta ya la utilizo con otros fines, ¿sí? Puedo tener dióxido de carbono, pero también puedo tener uno un poquito más tóxico, que es el monóxido de carbono. Si yo voy cambiando las proporciones, también voy cambiando entonces el nombre de ese compuesto químico. Y siempre es la unión de dos, pero no nada más de dos, también pueden ser más. De dos o más elementos, pueden ser incluso 4. De dos o más elementos, ¿sí? Aquí son 3, acá son 4 elementos diferentes y en proporciones bien definidas. Aquí tenemos 1 de carbono, 2 de oxígeno. Aquí 1 de carbono, 1 de oxígeno. 2 de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno. 1 de sodio, 1 de hidrógeno, 1 de carbono y 3 oxígenos. Cada uno son diferentes fórmulas químicas de diferentes compuestos. Mezclas. Las mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas va a ser una mezcla, que dijimos que era una mezcla, la unión de dos o más sustancias. Y en esta, cuando es homogénea, las propiedades de las sustancias que se están uniendo son similares. Y como son similares, entonces forman una sola fase. ¿Qué pasa si yo mezclo alcohol y agua? Este es el etanol, el alcohol que nosotros conocemos. Si yo mezclo alcohol y agua, voy a obtener una solución y yo voy a poder diferenciar el alcohol y el agua, ¿no? Simplemente voy a tener una mezcla, como vamos a decir, los dos son transparentes, pues yo voy a tener una sola fase, ¿sí? Agua más etanol es una mezcla homogénea. Siempre que yo vea una sola fase, entonces tengo una mezcla homogénea. ¿Y por qué veo una sola fase? Porque las propiedades de las sustancias son similares. Mezcla heterogénea. Lo contrario, es la unión de dos o más sustancias, como es una mezcla,
pero las sustancias que la componen tienen diferentes propiedades y presentan dos o más fases. ¿Qué pasa si yo mezclo agua y arena o piedras, por ejemplo, más grandes? Pues yo veo que pues ahí hice una mezcla, ¿verdad? Pero yo sigo viendo el agua y yo sigo viendo las piedras. Y entonces cuando yo veo estas dos fases, porque veo el agua y veo las piedras, hablo de una mezcla heterogénea. Como las sustancias que la componen tienen diferentes propiedades, yo veo estas fases muy visibles en esta mezcla. Agua y aceite, por ejemplo, también puedo seguir viendo el agua y puedo seguir viendo las burbujas de aceite. Veo dos fases. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas propiedades como la tenían acá el alcohol y el agua, ¿sí? El agua y el aceite tienen propiedades distintas y por eso yo puedo tener una mezcla heterogénea cuando tengo agua y aceite. Y esas son las mezclas homogéneas y heterogéneas. En las homogéneas, una sola fase, en las heterogéneas, dos o más fases. Y con eso terminamos el ejercicio número 8 y hasta aquí vamos a dejar nuestro video. Si este video te gustó y te sirve mucho, entonces regálanos un like para seguir trabajando con más contenido. Muchas gracias.